Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. Primera de Reyes. Una manera de conocer el Antiguo Testamento es viéndolo como una forma gráfica que Dios nos ha dejado para comparar nuestra vida con la doctrina cristiana. En todos los personajes del Antiguo Testamento vamos a conocer personas que obedecían a Dios y otras que hacían lo malo, y cuál fue el final de sus vidas, para que nosotros sepamos que si nos comportamos como unos u otros, ya tengamos claro hacia dónde se dirige nuestro destino. Y hoy toca el turno al libro Primera de Reyes, aquí en su programa Encuentro con tu ángel. En los últimos dos libros que estudiamos, que fueron Primera y Segunda de Samuel, vimos que la cámara de Dios se centró en el rey. Y eso también va a suceder en los dos libros siguientes, que es Primera y Segunda de Reyes, donde el reflector de Dios está en el trono. ¿Por qué? Pues porque como le iba al rey, así le iba al reino. Cuando el rey obedecía a Dios, a toda la nación le iba bien, pero cuando el rey desobedecía, toda la nación sufría. Y así con nosotros, cuando le hacemos caso a Dios, todo comienza a funcionar, pero cuando comenzamos a desobedecer, todo se sale de control. Cualquier creyente ha experimentado eso. Dios planeó que todos vivamos en esa dependencia de su palabra para darnos un reino de victoria. ¿Sabías que el ser humano nace siendo un miope espiritual? Y que todos tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos, pensando que no nos va a pasar nada aunque actuemos mal, como la gente que fuma o bebe, que piensa que no le va a afectar, ni que habrá consecuencias serias en su salud. En Primera de Reyes, los ojos de Dios se enfocan en la vida del rey Salomón, cuyo reinado alcanzó la mayor extensión de tierra de la nación de Israel. El reino de David fue más pequeño, pero muy poderoso. El de Salomón fue más bien un reino de consolidación, de crecimiento y expansión. Así como también en la vida de un creyente, hay diversas etapas, donde enfrentamos luchas y conquistas de nuestros hábitos y vicios, o donde vivimos peligros, inseguridad, dificultades, angustias y debilidad, y que nos damos cuenta que es cuando mejor conocemos a Dios, donde descubrimos lo confiable que es. Pero así como enfrentamos tiempos de guerra, también experimentamos etapas de aparente calma y estabilidad, como sucedió con el reino de Salomón. Y es en esos momentos cuando curiosamente a todos nos pasa lo mismo. Nos relajamos, nos confiamos y bajamos la guardia, sin darnos cuenta que el enemigo está juntando a su ejército y reorganizándose, porque la batalla estará siempre presente mientras estemos de este lado del cielo. La vida cristiana se podría traducir en esta pregunta: ¿vas a vivir para Cristo toda tu vida? ¿O vas a desertar en algún momento? ¿Sabías que la Biblia tiene consejos para las áreas que menos te podrías imaginar? Porque pensamos que Dios es solo para las cuestiones o actividades espirituales, pero a través del estudio de su palabra, nos damos cuenta que lo que Dios quiere es compartir toda su vida, que quiere entrar a tu corazón para que lo hagas partícipe de todas tus actividades y le permitas darte la sabiduría, el entendimiento y la guía para ser buenos padres, esposos, hijos, estudiantes o empleados. En los primeros dos capítulos del libro Primera de Reyes, vemos cómo se narra algunas de las consecuencias del pecado de David, que ya era un anciano, donde el profeta le había dicho que nunca se iba a apartar la espada de su casa, lo cual se cumplió al pie de la letra. En este libro vemos cómo Adonías, que era uno de sus hijos, organiza una rebelión para quitarle el reino a su padre. Pero David, viendo esta situación, toma una decisión muy especial. Antes de morir,
designa al próximo rey. Esta fue la única ocasión en la monarquía de Israel donde un rey designa a su sucesor antes de morir y nombra a Salomón como heredero del trono. Aquí vemos que David, a pesar de haber cometido un terrible pecado y que ya era muy viejo, todavía nos dejó lecciones claves para aprender. En Primera de Reyes vamos a analizar cómo garantizar que Dios sea una autoridad en nuestras vidas, para que nos vaya bien. Y la primera enseñanza es esta decisión de David de confiar en Dios y designar a Salomón como el próximo rey de Israel, porque entendía que el poder para reinar viene de Dios y no de nosotros. Pero si comenzamos a confiar en nuestras fuerzas, la estabilidad se perderá tarde o temprano. ¿Sabías que la primera marca de un reino o una vida, que son lo mismo, es el reconocer a Dios como el que manda? Y que esto conlleva a estar continuamente tocando base con nuestro Creador a través de la oración, la lectura de su palabra y la asistencia a la iglesia, que son las formas de estar en la presencia de Dios. Salomón fue un hombre que consolidó el reino de David y al que Dios le concedió el privilegio de apuntalar uno de los reinos más poderosos, ricos, vistosos y lujosos en toda la historia de la humanidad. Pero en la lectura de este libro nos vamos a dar cuenta de que las apariencias no son todo en la vida y que hay algo más importante. En el capítulo 3, versículo del 1 al 3 de Primera de Reyes, vamos a ver el primer pero en el reinado de Salomón. Dice así: Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, tomó a su hija por esposa y la instaló en la ciudad de David hasta que terminara de construir su casa, la casa de Yahvé y la muralla en torno a Jerusalén. En estos tiempos, el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos, porque todavía no se había edificado la casa de Yahvé. Por este mismo motivo, Salomón ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios de las lomas, a pesar de que amaba a Yahvé y seguía los preceptos de David, su padre. Cuando nosotros escuchamos sobre la vida de Salomón y nos enteramos que él fue el que escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares, que próximamente vamos a estudiar, podemos pensar que más sabiduría en un hombre no podía haber. Y cuando leemos en este pasaje que Salomón amaba a Dios y seguía los preceptos de David, pero, y hay que poner mucha atención en este pero, porque al ver cómo terminó de mal la vida de Salomón, vamos a entender que no hay un pero chiquito, y que estas dos aparentes trivialidades fueron las que destronaron a Dios en el corazón de Salomón. ¿Sabías que hay personas que cuando honestamente invitan a Dios a su corazón, desde un principio se definen, tomando el camino correcto y apartándose del camino del mundo, construyendo una vida preciosa y confirmando la fidelidad de Dios? Y que hay otros creyentes que después deciden tomar el camino equivocado y regresarse al mundo, donde es cuestión de tiempo para que empiecen a cosechar toda clase de males, y que también hay otros en donde está el mayor problema, que se quieren manejar de manera intermedia, donde pretenden tener un pie en el camino de Dios y otro en el camino del mundo, tratando de sostener lo imposible. La primera aparente trivialidad en la vida de Salomón fue que se casó con la hija de Faraón, rey de Egipto, que como ya estudiamos en el libro de Éxodo, Egipto representa al mundo del cual Dios nos sacó, pero que muy sutilmente sigue tratando de influenciar a los creyentes con sus principios antibíblicos, basados en el placer, en lo material, en el orgullo y en el poder. Pero todos los creyentes debemos entender que el camino de Dios y el camino del mundo no son paralelos, sino que se deben ir separando conforme vamos avanzando. Y aunque ya vivamos consagrados, hay ciertos valores del mundo que nos van a empezar a atraer. Debemos entender que aunque nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, esta no se mantiene por sí sola de manera indefinida, que si abandonamos
con la gracia de Dios algún pecado, eso no quiere decir que dentro de algunos años ese pecado se convierta en un problema, sino que Dios nos ha dado la victoria pensando que debemos de mantenernos en dependencia de Él a lo largo de toda la carrera, para que nos guarde del mundo. ¿Sabías que así como hay leyes físicas, químicas o matemáticas, asimismo hay reglas o leyes espirituales absolutas? Que si las seguimos, vamos a vivir en congruencia con la bendición de Dios, pero que si pensamos que estas leyes no existen, es como si ignoráramos la ley de la gravedad y saltáramos de un puente pensando que no nos va a pasar nada. Salomón, al casarse con la hija del faraón, emparentó con el mundo, y el problema no solo fue que se casara con una persona con la que había un mandamiento exprofeso de prohibición, para no unirse a una persona que los iba a apartar de la genuina obediencia a Dios, sino también en su correcta adoración a Dios, ofreciendo sacrificios en los lugares donde los paganos ofrecían libaciones a sus dioses, y no lo hacía donde estaba el arca del pacto, custodiada por los sacerdotes levitas, donde los creyentes judíos tenían que ofrecer sus sacrificios, y estos dos aspectos fueron los que más adelante causaron la ruina de Salomón. La segunda marca de una vida o de un reino gobernado por Dios lo vamos a ver en este libro, con lo que se conoce como el sueño de Salomón, en el que Dios, después de constituirlo rey, le dice: pídeme lo que quieras. En Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9 dice: dame pues a mí, tu servidor, un espíritu atento, para gobernar bien a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo, porque si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? Y Dios le contesta que por cuanto no le pidió riquezas, fama ni lujo, sino sabiduría para gobernar a su pueblo, le concedió junto con la sabiduría, la riqueza, la fama y el lujo. ¿Sabías que cuando nosotros oramos, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad de resolver nuestros problemas con nuestras fuerzas? Y que las personas que no oran es porque confían en sí mismos y en sus habilidades o recursos, pero que nunca podrán llegar de esta forma a un conocimiento pleno de sí mismos porque Dios nos hizo precisamente para que lo necesitáramos. Y esto es algo que todos le deberíamos de pedir a Dios: sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, porque en esto se resume nuestra batalla diaria, y que Dios quiere que entendamos que no es algo obvio discernir lo bueno de lo malo, porque hay cosas malas a las que el mundo les dice buenas, y hay cosas buenas a las que el mundo les dice malas. Y Dios solo va a bendecir nuestras vidas si dejamos que Él nos enseñe a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Dios nos revela que la sabiduría que nos quiere dar es para gobernar nuestras vidas, y Salomón necesitaba más de esa sabiduría que la sabiduría para gobernar a su pueblo. Salomón no se conocía a él mismo. Lo que todos necesitamos es sabiduría para conocernos a nosotros mismos, para saber realmente de qué pie cojeamos, para dejar de engañarnos y dejar de tener esa imagen de que todo lo podemos, porque de esa sabiduría se reciben toda clase de bendiciones. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 dice: Yahvé concedió a Salomón una sabiduría e inteligencia excepcionales y un espíritu tan amplio como las arenas del mar. Lo siguiente que Dios le concedió a Salomón fue la capacidad de ordenar a la nación, organizándola en todas sus actividades, porque la tercera marca de una vida gobernada por Dios es el orden. Dios no es un Dios de emociones, donde un día quiere una cosa para nosotros y al otro día otra. Dios no es un Dios de confusión, sino que le gustan las vidas ordenadas. ¿Sabías que la manera en la que Dios nos puede dar más carácter, disciplina, constancia, estabilidad emocional, orden, bondad y prosperidad es dependiendo de su palabra, pidiéndole sabiduría para conocernos y que nos dé orden y control sobre nuestras vidas? Desafortunadamente, en muchos de nosotros
Se nos han activado bombas de tiempo como la amargura, el resentimiento, el odio, que en algún momento de nuestra infancia, juventud o madurez, el diablo nos sembró debido a posibles maltratos, abandonos o injusticias, y que si no le permitimos que Dios las neutralice, puede suceder que las utilicemos para chantajear a nuestros seres queridos, haciéndonos las víctimas, manipulando a los demás y rechazando el mensaje del Evangelio. En el capítulo 11 de Primera de Reyes, todo el gozo se acaba. Vemos cómo se suscitan problemas en el reino de Salomón. Comienzan a surgir las cosas abiertamente equivocadas. En el versículo 1 al 4 dice: Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, sidonias, amonitas, edomitas y eteas. Eran de aquellos pueblos a propósito de los cuales Yahvé había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, pues ellas los inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Ellas fueron la causa de que se desviara, pues en su ancianidad sus mujeres lo llevaron tras otros dioses y ya no fue sincero con Yahvé, como lo había sido su padre David. ¿Sabías que si nosotros no tomamos la decisión de cortar con nuestros afectos del mundo, con cosas que traemos en el corazón escondidas, esto va a ocasionar tarde o temprano que ya no veamos tan atractivo vivir para Dios? ¿Y vamos a hacer de estos afectos equivocados nuestros verdaderos ídolos? Después de esta caída estrepitosa en la vida moral de Salomón, vemos cómo su corazón se fue desviando, dejando de depender de Dios para que gobernara su vida y por ende su reino, y se comienzan a levantar enemigos que terminaron por robarle esa estabilidad y prosperidad que lo había caracterizado por casi 40 años. En Primera de Reyes capítulo 11 versículos 23 y 26 dice: Yahvé incitó además contra Salomón a Razón, hijo de Eliadá, que había huido de la casa de su señor Hadadezer, rey de Soba. Jeroboam también se rebeló contra el rey mientras estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Sereda, en la tribu de Efraín, y su madre, Zeruya, era viuda. Más adelante dice el pasaje que Salomón muere y que Egipto ataca a Israel y conquista a las 10 tribus del norte. Esto nos advierte que finalmente el mundo le puede ganar al creyente. Si nosotros no somos cuidadosos, el mundo nos va a comer. Y esa esclavitud de la cual Dios nos había liberado con Moisés, nuevamente cae sobre nosotros en un yugo peor del que nos había sacado. Y en ese lapso de decaimiento moral y espiritual de la nación de Israel, Dios nos habla del inicio del ministerio de uno de los profetas más famosos, Elías, el cual Dios envía para tratar de despertar al pueblo a través de llevar juicios como la gran sequía, en donde persiguen a Elías en lugar de arrepentirse. Se suscita una confrontación entre Elías contra todos los profetas de Baal, de la corte del rey Acab, y Dios hace bajar fuego del cielo para demostrar que estaba con Elías. Y todos esos juicios Dios los trae a nuestra vida para tratar de que despertemos de nuestro pecado. Y termina el libro con la famosa escena del accidente del rey Acab, quien, al salir a la guerra, se disfraza de un soldado cualquiera y es herido de muerte por una flecha que fue lanzada al azar por otro soldado del ejército contrario. Esto nos aclara que Dios no es el rey de las casualidades, que nada pasa si Él no lo ordena, y que si vivimos agradándolo, las circunstancias siempre van a estar a nuestro favor, aunque aparentemente sean problemas, pero que nos harán crecer y madurar en nuestra relación con Él. De lo contrario, por más que nos escondamos o nos disfracemos, ya hay una flecha volando a la aventura para caer sobre nosotros. El siguiente libro que estudiaremos en Encuentro con tu Ángel es Segunda de Reyes.
donde veremos el precioso ministerio de Elías y el gran trabajo que le costó a Dios llevar nuevamente a la nación de Israel al camino de obediencia. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.